Hola Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado en este verano de este hemisferio norte? ¿Qué tal? Hola Fer querido, ¿cómo estás? Estoy súper bien, y ya mejor. Y estamos empezando a disfrutar un poquito más el verano aquí, más calorcito y estamos como siempre en lo cotidiano, pero siempre aprendiendo. Qué buenas noticias para un mundo que está en una transformación profunda. Creo que debería ser tiempo de ir revisando los diccionarios, de ir mirando cómo las palabras se van transformando, cómo los significados van empezando a tener nuevas apreciaciones y no porque estén obsoletos. Tal vez es porque hay algunas ideas y algunos conceptos que necesitan eh, volver a crear una conexión con nosotros. Parece ser que lo que antes decíamos con propiedad, hoy día necesita más amor, más cariño, más definición, porque las palabras cambian, ¿no? Van cambiando sus significados. Por ejemplo, la palabra dinero, donde probablemente no haga la felicidad. Pero eso es algo muy nuevo, muy moderno, y necesitamos palabras nuevas para definir aquello, aquello que haga referencia a valor. Y justamente hoy estamos redefiniendo una palabra muy importante, tanto para el Fer como para mí, tanto para ti como para mí, y es justamente la palabra tarotista. ¿Qué significa para ti esa palabra que ahora cobra un nuevo sentido, Fer? Creo que la palabra tarotista tiene un alcance con los oficios. O sea, existe el oculista, existe el escritor, existe el contador y desde el oficio del tarot existe el tarotista. ¿Ah? Por lo tanto, es una denominación por defecto para poder denominar a alguien que lee tarot, pero y te lo devuelvo con una pregunta. ¿Tú te sientes cómoda al nombrarte tarotista? Ahí al nombrarme tarotista, si nos quedamos en esa definición simple de una persona que lee el tarot, no, no, Fer, no me siento cómoda. Porque aparte de esta mala reputación que también ha quedado en la historia del tiempo de los tarotistas como charlatanes habladores, considero que un verdadero tarotista no se queda en el concepto simple de memorizar simplemente las cartas y decir eso a la persona que viene en consulta o la persona que tiene una necesidad. Considero que justamente como tú lo replanteas, hay que darle una nueva significación lingüística y también en contenido de lo que significa realmente ser un tarotista. Y sentirme cómoda no completamente por el hecho de esta superficialidad o simplemente a lo que se asocia la palabra fría tal como se la dice, sino porque una persona que trabaja en este lenguaje sagrado, en este lenguaje, en esta conexión tan profunda que significa mucho más que solo leer las cartas, es ahí entraríamos a reconceptualizarlo y crear una nueva forma de identificar a este tarotista. No necesariamente el problema está en la palabra tarotista, tal vez está en lo que se asocia. Y, y tiene mucho que ver también con lo que nos sucede a nosotros, que leemos tarot o que nos gusta el tarot, con respecto a qué nos sucede en una lectura de tarot y que tiene que ver con esa palabra o esa definición. Tal vez lo que nos ocurre es una sensación mágica en función de cómo tú consideras el tarot. Por eso la palabra tarotista es tan importante, porque tal vez la astrología en estos tiempos, una disciplina bastante compleja y bastante extensa en términos de estudios, nos ha hecho creer que al estudiar las definiciones de las casas, los signos y un conjunto de elementos que la astrología administra y maneja, podríamos dar algunas respuestas y podríamos comprender el presente de las personas. Por lo tanto, trasladamos la experiencia del astrólogo a la experiencia del tarotista. Y el tarotista
finalmente en un nivel de conciencia, en un nivel bastante simple, ¿ya? No es el que se aprende los significados de memoria, no es el que lee 2 o 3 libros, apunta en un cuaderno que esta carta significa esto, esto significa esto otro, o combinado con estas cartas significa una tercera cosa. Porque al final eso lo haría una computadora y eso es lo que hacen finalmente algunos software que nos ofrecen algunas opciones digitales para poder entender una lectura de tarot en forma digital. Siento que el tarotista, en un segundo nivel, en una segunda comprensión, más bien se parece a un niño que todavía no sabe leer muy bien y que se enfrenta a un libro de imágenes, como una enciclopedia antigua, en donde probablemente recorriendo sus páginas solo va a haber fotografías con bloques de texto, y cuando pasa los ojos por el bloque de texto simplemente es un conjunto de letras, hasta que pone la atención en las fotografías de la enciclopedia y va revisando y va intentando juntar una fotografía de una página con otra fotografía de otra, intentando encontrar una historia o algo en común. Y esa curiosidad, esa inocencia, un niño que todavía no sabe leer, pero se enfrenta a un libro lleno de fotografías con texto, de pronto define el segundo nivel del tarotista, que tiene que ver con alguien que se aproxima a ser un gran estudioso de las imágenes y tal vez entenderlas en silencio, como reconstruyendo una historia, como animándola, como también como cuando compramos un cómics en otro idioma y solamente podemos entender la historia por las imágenes. Y se parece más bien a una relación muy profunda que hay entre la imagen y la sensación que nos crea. ¿A ti qué te pasa, Vane, cuando te enfrentas a esto, continuando con tu punto de vista, con lo que estoy conversando? Pues es precisamente eso, Fer querido, es tal vez entrar en una dimensión más profunda de este significado, no solamente en una tabla de correspondencias. Eso nos ayuda en un inicio a tener, sí, un mapa, a poder decir, tengo que ir derecha, izquierda, y si voy a más arriba, y si voy me voy a encontrar con qué. Pero no solamente es ese mapa lo que implica entrar profundamente a lo que es el significado, el mensaje, el lenguaje ya profundo del tarot. Cuando entramos a este lenguaje maravilloso, simbólico, que va más allá de solamente ver la imagen, sino estudiarla, comprenderla, y lo que decíamos, ¿no? Una vez, como que tratar de traducir y ponerle palabras a eso, ahí entra el verdadero trabajo profundo, donde el niño crece, el niño se vuelve adolescente y tiene más elementos y tiene más conceptos y un criterio más amplio de lo que significa. Y luego ese adolescente crece y se hace adulto. Entonces ese adulto también ya ve el zoom de esta interpretación completamente más a profundidad. No se queda solamente en la superficie y que entra. Y ahí voy a hablar porque me encanta. A veces soy muy junguiana. Entrar nuevamente a lo que significa este proceso de individuación, que significa qué es lo que yo soy profundamente. Entonces entro a esas profundidades donde hay un inconsciente colectivo y que estoy afectando a este inconsciente colectivo con todo lo que hago, ¿no? Este niño puede estar mirando todas las imágenes, el adolescente puede estar aprendiendo de estas imágenes, pero ya el concepto profundo de entrar a la imagen es completamente distinta, es entrar profundamente en esta comunicación, en esta conexión, en este lenguaje y traducirlo. Entonces es ahí donde este proceso, con mucha humildad, llega a ser justamente un mensaje para alguien, para una persona, para lo que se pueda dar en este ritual completamente misterioso, porque yo le digo misterioso, donde no hay una guía de correspondencias de cómo se tiene que pasar o cómo tengo que decir, sino eso entra a este nivel profundo del que tú mencionas también, Fer,
de comunicación, de comprensión y de memoria, pero no una memoria donde quedo en la superficie, porque también si hablamos de la memoria tenemos que hablar de recordar algo, pero el recordar algo, si vemos el concepto de lo que significa recordar, es pasar por el corazón. Entonces, eso hace de este concepto junguiano que a mí me encanta, que es el inconsciente colectivo, es entrar a esa memoria y con mucho amor dar ese mensaje traducido. Y eso, ahí entramos a un proceso no del niño que solo está interpretando, no solo el niño que está viendo la imagen, sino que el proceso más profundo, que es la traducción y el vivir, o a veces también tratar de representar esa imagen. ¿Cómo tú lo ves, Fer, querido? Tal vez de una manera más personal, ¿no? Reconozco que efectivamente conocemos apenas un rasguño de la realidad, porque todo lo entendemos con palabras y estamos muy acostumbrados a creer que las palabras son verdad o a creer que las palabras son reales, al punto que hemos desarrollado nuestro lenguaje tan profundamente que la palabra ha reemplazado la experiencia. Y en ese sentido, la persona que se dedica al tarot tiene dos mundos, ¿no? Uno es el que está mirando las imágenes y está enfrentándose a una escena, porque para mí las cartas por separado es la construcción de un solo dibujo, que yo le llamo paisaje. Es un paisaje que se construye en función de diferentes escenas, y cada escena tiene vida propia, y tengo que interpretarlo con palabras, pero no entendiendo de que cada carta tiene un significado, sino que tengo que darle una animación, una especie de sensación, y tengo que crear una sensación y traducirla a palabras. Probablemente no es la obligación, sino que es la costumbre y el entrenamiento que tuve de algunos profesores y algunos maestros que entrenaron la sensación más que la interpretación. Y yo le doy mucho más énfasis a esa inocencia de un niño que no sabe leer y que tiene que pasar por una época oscura de aprendizaje, de aprender a leer la letra correcta, la pronunciación, nuevas palabras, nuevos significados, que es una etapa muy tediosa en donde hay una normalización para poder contar a los demás y saber escuchar instrucciones para poder ponernos de acuerdo. Por lo tanto, las palabras son como puentes que nos conectan para que lo que estoy sintiendo, lo que estoy visualizando, la sensación que estoy entendiendo de una lectura, tengo que construir un puente para tal vez no llevar de un lugar a otro un significado que me parece muy banal, me parece muy básico y creo que no sirve de mucho, porque al final el tarotista solo puede hablar desde su experiencia y tal vez lo más neutro, lo más común, lo más único que tenemos en común entre el consultante y quien lee tarot es la experiencia, la vivencia, las emociones. Y cuando podemos encontrar esos puentes de comunicación, a veces con un gesto, a veces con una negación de cabeza, a veces con un sudor, con una respiración, donde voy construyendo una historia, es probablemente ahí hay una riqueza mayor que las palabras para que llegue el mensaje al otro lado como una comprensión. A veces me acontece de que hay personas que dicen, ¡ay, no grabé esta sesión! Es que lo importante no es grabarla, lo importante es lo que a uno le queda como sensación del paisaje que estoy construyendo y no porque sea la verdad. El tarot finalmente es una construcción de una versión que permite al consultante decidir. Por lo tanto, tal vez la palabra tarotista necesita una dimensión un poco mayor con respecto a lo que significa. Tal vez es un buscador. Un buscador porque tampoco el tarotista ha llegado a nada. El tarotista no ha descubierto nada. El tarotista simplemente lo que hace es
caminar sobre un sendero de casi 600 años de experiencias del mundo, de visiones del mundo, no de contradicciones del mundo. El tarot no está peleado con ningún conocimiento, el tarot no es rival de nada. El tarot simplemente es una historia dibujada en tiempos donde no se escribía, en donde representa simbólicamente, pero el simbolismo es una construcción del presente, porque una máquina visto desde el siglo XXI es muy diferente a visto desde el siglo XV. Son dos elementos muy distintos porque la construcción del mundo era diferente. Pero ¿qué es común? Las sensaciones, las emociones, el asombro, el deslumbre, el miedo, la angustia. Esos elementos son comunes y las historias van construyéndose en función de emociones. Por lo tanto, siento que en verdad una persona que es facilitador del tarot, más bien es un buscador que está frente a otro buscador con más experiencia en el método de buscar, pero tal vez no conoce lo que el consultante está buscando. Entonces es como un viaje en donde nos acompañamos a buscar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Fer. Tú le has puesto realmente la palabra importante para reconceptualizar a nivel de lo que estamos tratando de decir aquí, que es un buscador con mejores métodos, con una lupa más grande, con una experiencia ya en ese camino de encontrar, pero que no significa el punto final en encontrar, porque encontrar también es un otro proceso donde es completamente la responsabilidad de cada buscador. Entonces, buscador, acompañante, facilitador, creo que son sinónimos perfectos para lo que significa justamente esta concepción de tarotista, y que también en esto de buscar implica una responsabilidad. Implica la responsabilidad de poner las palabras correctas, implica la responsabilidad de tomar también la necesidad de la persona o por dónde él quiere ir, ¿no? Entonces es estar atento a muchos elementos, pero que continúa buscando, que continúa creciendo y que continúa justamente no solo en saber algo, sino en saber que lo único que sabe es nada. como decía como hay esta frase muy conocida de Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Entonces más entramos y más es esta necesidad y esta calma también a veces de, ok, sigo buscando, pero ya no como antes, ¿no? Entonces, buscador, facilitador, acompañante, son sinónimos y son palabras que nos invitan a ver el tarot, al tarotista con nuevos ojos, con una nueva visión actual, porque tantos conceptos en este momento de vida que están siendo tan importantes para la reconstrucción de lo que es la comunidad, de lo que es la vida, de lo que es el mundo en este momento, ¿no? Entonces, somos facilitadores, Fer, acompañantes, buscadores. ¿Por dónde vamos? Yo creo que también para responder tu pregunta, creo que también hay que imaginar que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que me da cierto pudor llegar a alguna cafetería con una baraja. Y más antiguamente, en donde teníamos el prejuicio que leer tarot no era bienvenido. Y por otro lado, el tarotista simbólicamente dentro de la construcción social no tiene estatus, no tiene un brillo por sí mismo, sino que más bien tiene herramientas que más bien despiertan la curiosidad. Me acuerdo, confesiones personales, ¿no? Me acuerdo haber ido a algún encuentro, alguna reunión de amigos, alguna fiesta donde me dicen, oye, pero trae tu tarot, ¿no? Como si yo fuera parte de un show,
como si fuera un elemento que yo voy a entretener a las amistades para poder crear un evento diferente. Entonces, el ser tarotista no es parte de una casta, de una élite, ¿no? Porque el tarotista no tiene clase social, el tarotista no tiene un elemento de estatus. Me ha pasado muchas veces que han venido a mi consulta personas que tienen títulos de doctoramiento, que son eruditos en algunos conocimientos, seguramente están al frente de muchas responsabilidades y uno simplemente lee tarot, ¿no? Pero ahí es donde aparece algo muy, muy bonito, que tú lo mencionaste. Al final, ¿por qué te consulta, no? Te consulta porque tiene que decidir algo. Y finalmente las lecturas de tarot no son para saber si mañana voy a comer espaguetis o papas. El tarot es para decidir. El tarot permite reconstruir una visión para tomar una decisión. Y probablemente no estamos hablando de que tenemos títulos nobiliarios, de que tenemos un estatus social. No, estamos hablando de que soy un facilitador, soy un acompañador. Siempre me hago la pregunta, con este tenista tan erudito como es Rafael Nadal, junto a otros, ¿no? Y que probablemente tenga un entrenador, tenga un coach. Y yo me pregunto, ¿qué le va a enseñar el coach? O sea, ¿qué nueva jugada le va a enseñar el entrenador a un erudito en el deporte o a un erudito en algún conocimiento y alguna disciplina? Y sin embargo lo tiene. En el mundo corporativo se llaman los mentores, donde grandes CEOs y grandes autoridades tienen un mentor. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un entrenador? ¿Qué hace un coach? Un coach son los ojos extras para observar el mundo. Y probablemente lo que le entrega al consultante es una visión del mundo, donde a lo mejor no vamos a apuntar a grandes conocimientos, no vamos a deslumbrar en grandes asuntos, pero sí vamos a marcar que las zapatillas están sucias, o que tiene una pequeña cojera, o que tiene una pequeña característica a nivel muscular, y que llama la atención. Por lo tanto, el tarotista está en ese lugar, en donde necesitamos entender de que el tarotista, desde su ignorancia, desde su forma de buscar, tal vez lo único que tiene para ofrecer es ser un buscador con experiencia. ¿Pero experiencia en qué? En buscar. Porque no somos eruditos en economía, no somos eruditos en ciencias, no somos eruditos en deporte. El erudito es el consultante, que viene a buscar a un buscador para que juntos busquemos algo que nos ayude a decidir. Bajo esa lógica, el tarotista entonces queda al margen de la escala social y queda fuera un poco del papel o del rol que tiene, sino que simplemente es una disciplina que ya no tiene que ver con actitudes, ni conocimientos, ni talentos, sino que tiene que ver con cómo nos conectamos con esto. Y ahí aparece una dimensión y un tema que lo tocaste al comienzo, que tiene que ver con qué es lo que nos ocurre dentro de nosotros cuando estamos frente a una lectura, frente a una baraja. ¿Qué te acontece a ti, Vane? ¿Qué te pasa a ti cuando estás frente a una consulta? Lo que nos pasa, lo que me pasa, Fer, pasan muchas cosas. Como tú dices, en este arte de buscar, que nos encanta además, nos encanta buscar cosas, nos encanta buscar conceptos, nos encanta entrar, sumergirnos en este mundo, en esta manera de comunicarnos, de entrar a lo que es este universo. Nos pasan muchísimas cosas. Una de las cosas personalmente que yo puedo hablar en mi experiencia y que voy a tratar de transmitir con palabras es que es una especie de conexión con algo efectivamente superior, universo, llamémoslo Dios, llamémoslo vida. Te conectas, te sintonizas como en una radio y ya estás conectado. Ya estás escuchando la música que la persona está escuchando y te pones ahí atento a todas las letras que están viniendo, a toda la música, la sintonía.
llega también mucho el ritmo, llega mucho también los bajos, llega mucho... Yo me siento como que cuando se conecta el dial de lo que está buscando la persona a través de nosotros buscadores, viene a través de algo invisible que no podemos, no lo podría teorizar, ni tampoco me siento, ni tampoco siento el atrevimiento de traerlo y bajarlo y ponerlo en un concepto, pero trato de expresarlo. Entonces es una conexión como una radio. Me ha encantado el concepto de una persona que me dijo una vez: ¿te has dado cuenta, Vane, que cuando estás tratando de sintonizar hay el ruido? ¿Y te has dado cuenta de que ese es el sonido del universo? Y me ha encantado. Entonces, considero que el buscar a través del buscador que está buscando una respuesta es como, si lo puedo poner en una metáfora, es como sintonizar con una radio y entrar a una frecuencia. Y ahí es donde el oído, nuestros sentidos, a veces lo llamamos intuición, pero es el entrenamiento que hemos tenido, el camino que ya hemos trabajado también con nosotros mismos, lo que define la calidad de esa sintonía también. Y que todo el mundo puede llegar a eso. Como tú bien lo dijiste, Fer, no tenemos un título, no hay si nosotros estamos en no sé qué lugar de la élite, no, ni tampoco tan bajo, ni arriba, ni abajo, simplemente en un círculo donde todos son iguales. Entonces suceden muchas cosas físicas. Al principio yo me cansaba mucho cuando estaba con las lecturas, y es cuando adquirimos un poquito más de experiencia que podemos también mejorar esta sintonía. Sucede también que a veces, después de una lectura, sigo conectada en esta sincronicidad, en esta frecuencia con la persona. Entonces viene incluso más información a través de mis sueños, por ejemplo. Se traducen en mis sueños incluso algunas otras cosas para transmitir todavía en una parte no tan racional o no tan realidad 3D, pero que llega a suceder. Entonces suceden cosas físicas, suceden cosas sensoriales, donde nos permiten conectar con esta fuente divina, con lo que es el universo, con lo que es esta información, con lo que es este lenguaje, a través de lo que es la simbología tan maravillosa y sagrada del tarot. Sucede una sincronización, como le ocurre a los traductores, que a veces están en el mismo escenario que un orador está hablando, y llega un momento de sincronización, de conexión, de una profundidad tan mágica entre el orador y el traductor, que a veces el orador mueve la mano y el traductor también. Y es como si quedamos conectados bajo los mismos hilos de este inconsciente colectivo. Estamos como conectados bajo una misma frecuencia y compartimos una sensación. Y me ha pasado muchas veces que estoy leyendo tarot y observo que la persona se rasca la cabeza y a mí también me pica. O a veces tengo sed y tomamos el agua juntos. Es decir, se crea una especie de marea, estamos nadando en el mismo océano, estamos navegando y buscando las mismas sensaciones. Y yo también te tengo que confesar que a mí me pasan cosas que yo solamente te la puedo explicar de la siguiente manera. Yo creo que para mí leer tarot es como si viajáramos al futuro. Es como si yo viajara al 2070 y encontrara al anciano de mí tomando un café en una pequeña cafetería leyendo un libro, y de pronto lo veo que interrumpe su lectura y levanta la mirada y me ve. Y nos encontramos en la mirada. Y él con su mirada me invade, me irradia, me llena de todo aquello que probablemente yo ya soy en el futuro. Y esa concentración de saber que yo ya soy, que ya estoy, que he leído mucho, que he tenido muchas experiencias, que he fracasado miles de veces,
que he podido conectarme con la experiencia humana, mirando la tremenda transformación en múltiples niveles que en este momento y hasta el 2070, aquel hombre que soy yo, envejecido, va a poder acumularlos y condensarlos como una experiencia, es con quien yo me conecto cuando estoy frente a un consultante, cuando estoy frente a un buscador. Finalmente, ¿qué es lo que hace un buscador? Uno también lo es. Lo que hace es ir a hablar con alguien usando unos dibujos y unas tarjetas para poder conectarse con algo. Y de alguna manera el tarot se ofrece como una experiencia visual para poder conectarse con multiniveles. Entonces a mí me suceden cosas, y me sucede eso, me sucede esa conexión con una voz que me va diciendo cosas, con una sensación como si yo ya hubiera vivido mucho, aromas, sensaciones, sabores, temperaturas que van guiando y van de alguna manera moldeando las formas como se cuenta una historia en función de estas cartas. A mí una de las cosas que me da mucho más asombro tiene que ver con esa sensación de saber que uno está contando una historia. Cada carta tiene miles de historias y cada historia va moldeándose a quien la escucha, le va haciendo sentido, la va reconstruyendo, la va redibujando en su imaginación, intentando encontrar aquellos códigos narrativos y visuales en la experiencia humana, y generalmente sucede de esa manera. Y es asombroso poder ser un canal, porque simplemente soy un puente, un transmisor, un buscador en mapas perdidos sobre experiencias humanas que nos hacen conectarnos con otras experiencias humanas, y esta experiencia del tarot a mí me permite ir a hablar con aquel que ya está allá. No sé si sabio, ojalá seguir buscando aquellas esencias y aquellas cosas. Y un detalle que también te quiero apuntar, que es muy importante. Creo que diagnosticadores en el mundo hay muchos. Es decir, personas que usan el tarot para poder mirar un diagnóstico, una realidad, un presente. Poder dimensionar los alcances de las fuerzas en función de conquistas y en función de advertencias. Creo que una lectura de tarot para quien busca, tal vez no es entregarle respuestas, pero sí entregarle visiones. Y siento que un buscador en el tiempo que le habla a un buscador buscando caminos, buscando sentidos de vida, le hace muy bien, le da mucha certeza intuitiva de confiar en sí mismo o en sí misma, cuando uno puede, a través de las cartas y a través de lo que escucha, darle visiones. ¿Hacia dónde se mueve la fuerza? ¿Hacia dónde se mueve el viento? ¿Hacia dónde la luz va a invadir la oscuridad? ¿Hacia dónde tenemos capacidad de voluntad? ¿Hacia dónde los movimientos de nuestro presente se tienen que transformar en decisiones? ¿Hacia dónde? A veces no necesariamente es un movimiento, a veces es una espera, a veces es una madurez, a veces es un fracaso, porque somos grandes constructores de civilizaciones sobre el derrumbe del anterior, y creo que nuestra vida está hecho para eso. Sobre eso me parece fascinante el mundo del tarot, cuando uno puede crear estas dimensiones del tiempo y ser un verdadero aportante, ser quien realmente le hace bien, no uno, las narraciones de las cartas, las narraciones de las historias, las búsquedas frenéticas de tesoros asombrosos, para poder darlo en forma de experiencias y en forma de visión en una lectura de tarot. Todo lo que dices, Fer, es tan bonito, y creo que lo único que yo puedo agregar es que estas experiencias con el tarot de buscadores son completamente experiencias vitamina. No hay un aspecto material más grande que el sentir. No existe algo material que pueda llenar esa riqueza de esta experiencia maravillosa entre buscadores. Y no quiero agregar más porque tus palabras han sido sublimes y creo que muestran realmente lo que significa esta experiencia como buscadores, como facilitadores, como
acompañantes en este camino tan maravilloso y tan lleno de sorpresas, misterioso y hermoso que es la vida misma, Fer. Creo que como siempre hablar contigo, Vane, es una experiencia, es una vivencia. Vivimos intensamente en el Museo del Tarot el asombro de saber que en el tiempo se conservan historias, experiencias, sensaciones, al estar frente a barajas restauradas, vueltas a pintar con la misma delicadeza, con la misma sensibilidad y con la misma expresión que nos conecta con el asombro. Y creo que hablar contigo acerca de qué es el tarotista o cuál es el fenómeno de ser una persona lectora de tarot es abrir un cofre muy íntimo, muy privado, muy único que espero que haga bien, que espero que inspire a otros, que ojalá no tengamos la razón, que ojalá hayan otros aportantes que abran otros horizontes, otras visiones, tal vez más simples. Porque cuando uno habla con el corazón no tiene las frases hechas, no tiene las ideas frescas, simplemente están allí para poder ser compartidas. Te agradezco mucho este contacto y también le agradezco a los que van a ver este video y a los que lo van a compartir y a los que le van a hacer like y a los que van a poder opinar para poder permitir que esto sea posible y permitir que esto continúe. Agradecidos, que sea un buen día.